Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues el libro de Efesios es realmente un libro muy profundo. Un libro que realmente Pablo lo escribió, pues como quien dice, en cadenas. Fíjese que hay, pues no sé, digo, es parte de cómo Dios lo hace. A veces yo diría que mientras más difícil esté el asunto, mientras más pesadas están las pruebas, Dios ahí pues también saca lo suyo, Y por ejemplo en este caso pues haga de cuenta la revelación que Dios le está dando al apóstol Pablo, pues es realmente muy profunda, muy profunda. Entonces, hermanos, leímos el verso 6. Bueno, dice que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, ¿ve? Copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Bueno, Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro. Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice, realmente, pues ya, digo, Pablo enfatiza de todos estos puntos, ¿verdad? O sea que por la gracia de Dios. Entonces, pues es importante, fíjese, dice que Pablo fue hecho ministro. Si usted quiere decir, por ejemplo, capítulo 3, verso 2, ¿verdad? O sea, dice que él es mayordomo. O sea, le fue dada una mayordomía. Y en esta mayordomía, pues, quiere decir que él fue hecho ministro. Y si quiere decir, o sea, fue hecho apóstol, ¿verdad? Primera de Corintios 15:8. O sea, el día de la resurrección del Señor, ahí realmente Dios salvó a la... Digo, Pablo dice así, ¿verdad? Que al último de todos, como a un abortivo, le apareció a él. Claro que esa situación pues, fue referente a cuando iba en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9. Cuando él iba camino a Damasco, ¿verdad? Ahí el Señor se le apareció, ¿verdad? Cuando Pablo está escribiendo la epístola a los Corintios, él dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero de todos modos, ¿me entiende? O sea, él fue hecho apóstol por la gracia de Dios. A lo mejor, mire, si usted checa, por ejemplo,
En Hechos capítulo 11, Bernabé fue enviado por los apóstoles a Antioquía. ¿Por qué razón? Porque las gentes de ahí de Antioquía se habían abierto a la palabra y habían recibido al Señor, ¿ve? Y ahí fue por donde por primera vez se les llamó cristianos. Entonces, una vez que Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios y constató todo lo que estaba pasando ahí, entonces fue a Tarso de Cilicia a buscar a Saulo de Tarso. Y entonces lo encuentra y lo invita a que venga con él para trabajar juntos en la iglesia en Antioquía. Entonces, cuando inicia Hechos capítulo 13, allí están 5 hermanos principales, o sea, sirviendo al Señor. El primero de ellos es Bernabé, el último de ellos es Pablo. Pero los otros 3, junto con los otros 2, o sea, Bernabé y Pablo, tuvieron un sentir de parte de Dios de que debían de salir de ahí de Antioquía a predicar el evangelio. ¿Ve? Entonces los 3 oran por los 2, por Bernabé y por Pablo. Y entonces les imponen las manos y los envían. Escuche esa palabra, los envían, ¿verdad? Y luego después dice, ellos enviados por el Espíritu Santo. Era una decisión conjunta, ¿ve? De los hermanos que estaban sirviendo y el Espíritu Santo. Entonces, eso fue capítulo 13. Para capítulo 14, ya la Biblia les da el nombre de apóstoles, tanto a Bernabé como a Pablo, como a Saulo. ¿Ve? Entonces, quiero decir esto porque, pues así es, ¿verdad? Finalmente, pues Pablo se haga de cuenta que da como un hecho. En Efesios 4, 11 y 12 dice, y Dios dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. ¿Sí me entiende? O sea, es algo que realmente Dios tiene que hacerlo por causa de su obra y por causa de la iglesia, ¿sí? Así es que este es un asunto que no para realmente. Ahora, Pablo dice aquí que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Entonces, dice, o sea, el don de la gracia de Dios es la capacidad y la función producida al disfrutar de la gracia de Dios. La gracia implica la vida y el don es la capacidad que proviene de esa vida. Muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, la gracia implica la vida. Eso quiere decir que el Dios triuno es gracia, ¿me entiende? Cuando usted disfruta esta gracia, usted lo que está recibiendo es la vida divina de Dios. Y esa vida recibida, ¿me explico? Se vuelve un don. Entonces, el don realmente es la capacidad que nos ha sido dada por la gracia. Y en ese sentido, pues puede ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, puede ser muchas cosas, ¿ve? Pero así es el asunto. Entonces, Pablo, pues aquí está diciendo que él es un ministro, ¿verdad? En Efesios 4, pues él dice que él es un apóstol, ¿verdad? Que realmente también, pues funcionaba como profeta y también algunas veces también funcionó como evangelista y por supuesto también como pastor y maestro. Entonces, prácticamente, pues Pablo podríamos decir que realmente funcionaba de estas 4 maneras.
como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y maestro. ¿Ve? Y funcionaba, si usted quiere decir, como mayordomo, como ministro, ¿me entiende? Digo, como alguien que había recibido gracia, que había recibido la vida y que tenía una capacidad, ¿ve? Que era producida por la vida. Entonces, pues, maravilloso, maravilloso realmente este asunto. Entonces, Pablo, o sea, él fue un ministro, dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Wow, fíjese, este es otro punto muy importante. Pablo está diciendo que él lo recibió, o sea, según la operación de su poder. Este es un punto, por ejemplo, que viene ahí en Efesios capítulo 1, en el verso 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Escuche, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza? Entonces, Pablo está diciendo que él es un ministro según la operación de su poder. Es decir, es lo mismo que está diciendo Efesios 1, 19. Y realmente, si queremos decirlo de otra manera, la base está en Romanos 1, 16 y 17. En Romanos 1, 16 y 17, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio, Pablo? Dice, porque es poder de Dios para salvación. Es dunamis, es un dínamo, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Pero ¿por qué es poder eso, Pablo? ¿Por qué es poder el Evangelio? Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¡Wow! Eso es importante, es importantísimo que nos demos cuenta que el poder procede de la justicia de Dios, hermanos. Digo, todas estas cositas parecen sencillas, pero realmente, ¿me entiende? Sí, usted, digo, yo vuelvo a decir, ¿verdad? Digo, porque pues una vez unos hermanos, pues estábamos ahí y entonces pues yo les pregunté, ¿de qué quieren que hablemos, hermanos? Háblanos del poder, hermano Adolfo. Háblanos del poder de Dios. Wow, dije yo, tremendo, ¿verdad? Pero, hermanos, pero el poder surge de la justicia de Dios. Eso es algo indiscutible, ¿me entiende? Y Pablo, o sea, vuelvo a decir, ¿verdad? En Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Esa supereminente grandeza de su poder es para con nosotros los que creemos. Esa es la operación de su fuerza, hermanos. Eso es realmente Romanos 1, 16, 17. Eso es Efesios 1, 19. O sea, ese poder, esa supereminente grandeza de su poder, mire, hizo que Cristo, o sea, resucitara de entre los muertos. Hizo que Cristo ascendiera al tercer cielo. Hizo que Cristo fuera sentado a la diestra del Padre y se le dio el lugar de preeminencia en todo el universo. Hizo que todos los poderes de autoridades, señoríos, poderes angelicales de todo tipo, todo fue puesto bajo sus pies. Y Él fue dado por cabeza sobre todo el universo. Y luego, ¿sabe qué? Fue dado por cabeza, no solamente
sobre todo el universo, sino ahora fue dado por cabeza específicamente a la iglesia, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Él es un ministro, Él es un apóstol, Él es un mayordomo, Él es un prisionero. Gloria al Señor. Amén.